de 2 años de no grabar nada por diversas razones que luego les contaré, pero quería iniciar nuevamente, tal vez no tan seguido como lo hacía antes, pero quería contarles un poco el proceso que estuve pasando y especialmente el día de hoy quería enfocarme en un proceso de fertilización in vitro del que fui parte, que lo viví en carne propia. Por medio de otro podcast, yo les había hablado de un aborto que yo tuve y cuando yo tuve esa pérdida estaba en medio de un proceso con la CARIT. Para las personas que nos escuchan, que no conocen, que no son ticas, CARIT es el Hospital de las Mujeres. Acá en Costa Rica está especializado en mujeres y además de esto, ellos tienen una sección de medicina de alta complejidad donde ven a mujeres con dificultad para concebir o que están diagnosticadas, como era en el caso mío, como infértiles. Sin embargo, también ven a las parejas de estas personas. Les cuento cómo inicia este proceso por si a alguien le vaya a servir esta información. Primero la persona debe ir a Levi's, que es como la clínica local, para los que no saben, y ahí usted debe contar su historial, digamos, de cuántas, si en caso que ha tenido abortos o que haya tenido embarazos, no solamente los abortos, sino que si ha tenido un embarazo, pero ya luego le costó otra vez eh, lograr ese embarazo. Le pregunta a usted todo el historial, los tiempos, en qué edad y todo esto, ¿verdad? Una de cada 7 parejas, eso es lo que me compartía el doctor de Levi's, que una de cada 7 parejas tienen dificultad para concebir. Eso es algo muy, muy común y es importante descubrir de dónde viene esa dificultad. En el caso de nosotros, bueno, yo fui a Levi's porque ya en ese momento, cuando yo fui inicialmente, ya había sufrido un aborto. Em, ya estaba yo por llegar a los 40 años, habíamos intentado mi esposo y yo por más de un año adicional de concebir, pero no lo logramos. Eh, y bueno, ahí le dicen a usted los requisitos, pero también para saber los requisitos te puede ir a la página de la Carit o puedes llamar directamente, que yo creo que es la mejor forma porque a veces no actualizan mucho las páginas, entonces es bueno conversar a ver qué requisitos tiene localmente. No sé si varían de lugar a lugar, me imagino que no, pero por si acaso mi recomendación es esa. Cuando yo fui, bueno, la cosa es que ahí me mandaron a hacer unos exámenes de sangre y otros tipos de exámenes que en cuestión de 15 días tienen los resultados. Usted va con los resultados donde el médico y el médico le hace una referencia. Esta referencia usted tiene que ir a la CARIT, pero al edificio de alta complejidad, que es el edificio nuevo. Y ellos reciben la referencia en ese momento, analizan su caso, se toman unos días, no me acuerdo cuánto, creo que es como unos 8 o 15 días, lo llaman de nuevo para, en ese momento me llamaron a mí para coordinar aproximadamente unas 8 citas. Estas 8 citas son varios tipos de exámenes que van entre mamografías, exámenes, digamos, ultrasonidos con la menstruación, sin la menstruación, le hacen unas mediciones internas, le hacen examen como de permeabilidad de las trompas de falopio. Hay algunos que son bastante incómodos. eh, Hay algunas mujeres que para algunas mujeres son dolorosas, para otras no tanto. O sea, no podría decir yo que todos los exámenes son dolorosos y depende también de uno, ¿verdad? De cuánto uno soporte o la tolerancia al dolor también. Y yo quiero hacer un paréntesis acá, porque yo quisiera decir, bueno, como cristiana, que esta es una prueba y un proceso que va más allá de lo físico. Creo que es un proceso de una lucha espiritual, ¿verdad? Porque uno tiene que estar muy fuerte espiritualmente para poderse enfrentar a todo lo que viene, porque el proceso como tal es un proceso duro y complicado emocionalmente y espiritualmente, ¿verdad? Y yo creo que uno se puede ver muy vulnerable de acuerdo a los resultados que reciba, y también que tal vez las cosas no salen como uno quisiera o como uno desea, ¿verdad? Porque
este proceso va muy ligado a ese deseo tan profundo que tenemos de convertirnos en mamás, ¿verdad? Y después de repente puede salir algún diagnóstico que requiere un tratamiento y ese tratamiento se puede extender para ver cómo reacciona el cuerpo y luego otra vez te hacen las pruebas a ver si el tratamiento dio el resultado que requería y se puede, digamos, como resolver o qué sé yo, ¿verdad? Entonces se puede alargar o acortar de acuerdo al diagnóstico que tenga usted, que tenga su pareja, etcétera, ¿verdad? Entonces no quisiera como enfocarme en esto, nada más les estoy contando mi testimonio porque puede ser que el mío sea diferente a los de otros, pero digamos en general el proceso es igual para todos. Todos tenemos que hacer el análisis y ir al EVAIS, llevar la información, que nos den las citas y todo el asunto. Bueno, en mi caso en específico, yo inicié el proceso de la CARID en el 2020 cuando yo terminé esta serie de exámenes que le mandan a uno, ¿verdad? Que después de esos 8 citas que me dieron, le dan a uno más de acuerdo a los resultados, ¿verdad? Le van evaluando. Y a principios del 2021 yo me di cuenta que yo estaba embarazada. Y fue de hecho cuando yo inicié este podcast, que fue el primero que yo grabé, fue despidiéndome de mi bebé en esa ocasión. Eh, Fue un proceso bastante duro, no me voy a enfocar en ese, ¿verdad? Y si lo quieren escuchar, es el primerito que sale acá. Em, pero una vez que yo sufrí ese aborto, tuvimos que esperar 2 meses para que mi cuerpo se recuperara, porque en ese momento fue un proceso que yo tenía que esperar que se saliera la bolsita, que me volviera otra vez la menstruación y bueno, una serie de cosas. Entonces tuve que esperarme 2 meses otra vez para poder iniciar el proceso con la caret. Cuando yo volví, me repitieron algunos exámenes, me hicieron otros exámenes adicionales para ver qué era lo que había pasado, porque ya sería la segunda vez que yo que estaba perdiendo un bebé. Y más o menos para junio, julio de ese año, eh, ya había iniciado otra vez con la CARIT. El proceso con ellos, usted tiene que llegar ahí antes de las 6:30 de la mañana. No le dan cita en específico, no es como que usted llega a una hora y a esa hora lo atienden, sino más bien usted llega a esa hora y cuando haya disponibilidad, de acuerdo al montón de mujeres que también están en fila, lo atienden. eh, Uno tenía que ir preparado con alguna merienda porque de repente usted llegaba a las 6:30 y tenía que salir a las 3 de la tarde. em, Tenía que ir preparado, digamos, si estaba uno trabajando, pedir el permiso necesario o mover reuniones o dejarse ese día, no sé, trabajos únicamente, digamos, como de reportes y ese tipo de cosas, porque el tiempo en realidad ahí no es suyo, depende mucho del doctor. Desde ese momento hasta el 2022 nos salieron varias cosas a mi esposo y a mí. eh, Aparte del diagnóstico inicial, ¿verdad? Que era infertilidad, todos los exámenes detallados, cosa que es muy buena, le salen a uno un montón de cosas. Bueno, a nosotros nos salió diagnósticos como citomegalovirus, mala calidad de óvulos, porque ya, pues ya tenía 40 años, entonces que eso es como lo normal o lo esperado. También que no se formaban bien los glóbulos rojos, incluso yo salí con prediabetes, cosa que otros doctores decían que no, pero este doctor decía que sí. Bueno, ahí para todos esos diagnósticos hay algunos que tenían este tratamiento, hay algunos otros que no y a uno tiene que agarrar fuerza y valentía para los tratamientos que seguían, porque también ese era otro proceso que había que esperar a ver qué tal, ¿verdad? Bueno, el último diagnóstico que yo recibí fue el de prediabetes. Y después del tratamiento de esto, ya como en febrero del 2022, ya han pasado 2 años, después de este tratamiento ya me dijeron, ay no, pues ya están, disque óptimas condiciones em, para, para empezar el procedimiento con nosotros. Entonces, para eso nos citaron en una sala más o menos a 30 mujeres
todas con el mismo diagnóstico en cuanto a infertilidad, pero todas con sus exámenes en específico, con sus diagnósticos en específico y tratamientos en específico. Entonces, de hecho, ahí los doctores hacen mucho énfasis en que uno no debe compararse con las otras mujeres porque los tratamientos y la reacción del cuerpo y todo va a ser diferente. Que uno tal vez puede compartir cosas y todo, pero no necesariamente los tratamientos y la respuesta va a ser exactamente igual. Ahí le explican a uno al pie de la letra el tratamiento, cómo se lo debe poner uno. Es como muy agendado, muy organizado, no hay pérdida. Usted le dan un folder y usted tiene que ir anotando todo lo que va sucediendo durante ese proceso. Este, en mi caso, a mí me dieron unas inyecciones que tenía que ponérmelas en la mañana y en la tarde. Unas tenían que estar en refrigeración. Los primeros días a mí me ayudó mi esposo porque yo súper nerviosa, ¿verdad? Y ya luego los otros días ya aprendí cómo hacerlo y ya pues agarré un poquito de valentía, ¿verdad? Adicional a eso, ellos dan un seguimiento eh, muy cercano porque también tienen que ver cómo el cuerpo de uno reacciona, ¿verdad? Entonces, este, yo tenía que ir como de día por medio, una cosa así, me hacían ultrasonidos todos esos días y también exámenes de sangre y esas tomas podrían ir de 2 tubos hasta 9 tubos, ¿verdad? De día de por medio, entonces dependía mucho y no solo, digamos, a todas las mujeres les hacían eso, pero variaba la cantidad de sangre o la, no sé, la revisión que les hacían, como les digo, era diferente a cada uno porque todas éramos diferentes, ¿verdad? Entonces ellos monitorean muy de cerca cómo va su cuerpo, cómo va reaccionando su cuerpo. También mi esposo tuvo que ir un par de veces a dejar muestras de esperma. Eh, Ellos ahí pues tienen un folder en conjunto de, digamos, de la pareja como tal, que era el caso de nosotros. Hay mujeres que van y no tienen pareja, pero están optando por óvulos óvulos donados o esperma donado. Entonces hay como varias posibilidades. O sea, si usted está interesado en esto, sería bueno que se informe, que vaya, que averigüe, ¿verdad? A ver si esa es la opción que usted está buscando y sobre todo que es la que el Señor le está diciendo y le está poniendo usted en su corazón, ¿verdad? Eh, bueno, en mi caso el tratamiento reaccionó bastante bien, se desarrollaron varios folículos y alcanzaron el tamaño ideal que necesitaban para la operación. No voy a decir el tamaño porque primero no me acuerdo y la segunda porque yo creo que también eso varía, no sé si de mujer a mujer ellos analizan cómo va el asunto y a usted le dicen, bueno, cuando alcancen X cantidad de tamaño ya se los podemos sacar. En mi caso, eh, el cuerpo, como les digo, sí reaccionó bastante bien. Y esta operación consistía en sacar los óvulos del tamaño que ellos dicen que deben de tener. En mi caso fueron más de 10 los que alcanzaron digamos, ese estándar que ellos requerían. Y ellos clasifican creo que en todos los casos clasifican esas muestras en uno 2 y 3. Uno, que son categorías súper bien. Dos, que están bien, que podrían progresar. Y los tres que están ahí medio malitos. En el caso mío, yo fui un sábado, me hicieron la operación y ya para el lunes, súper rápido, me llamó la muchacha encargada del laboratorio para decirme que cuántos óvulos pudieron sacar, en qué estado estaban y la categoría, ¿verdad? Em, y bueno, ese día fue súper emocionante, ya el lunes la operación me vuelve un poco, la operación no fue como mayor cosa, no es como que uno se siente súper mal ni nada, sino porque se lo duermen totalmente, entonces no es tanto. El lunes ellos fueron muy rápidos, ellos me llamaron para contarme, me fue súper bien, la mayoría estaba en categoría 1, entonces súper emocionante, algunos en categoría 2 y como un par tal vez en categoría 3. Esa misma semana, el miércoles, me volvieron a llamar para decirme el resultado. La llamada fue súper alentadora, que el progreso de los embrioncitos ya para en ese momento eran muy buenos, que solo como, no sé, de esos 10, tal vez 3 estaban en categoría 3 y los demás estaban en 2 y en 1. Entonces, bueno, yo decía, ya casi me van a operar, ¿verdad? Eh, el viernes de esa semana, mi esposo andaba de viaje, Manuel se había ido y yo andaba almorzando con mis papás y me llamaron de la Carit. Ese día que me llamaron de la Carit, me dijeron, yo esperaba que me dijeran cómo iban los embrioncitos y después de cuándo me iban a operar, ¿verdad?
Em, pero esa llamada me cambió la vida. Esa llamada tardó tal vez 3 minutos. Y la joven del laboratorio me dijo que ninguno progresó. Y yo me quedé al teléfono así como, ¿cómo? Y, o sea, ¿qué significa eso? ¿Qué pasó? Y ella me dijo, bueno, esto es como una plantita. A veces sí, funciona, la matita crece y a veces no. Y ahí terminó la llamada. Esas palabras que no sé qué tipo de explicación dar acerca de eso y tengo mis comentarios acerca de eso, me rompieron el alma y el corazón y todo porque yo estaba muy emocionada, eh, ya amaba. Tal vez usted diga, "Eso eran embriones y no estaban dentro suyo, pero ya yo los amaba. O sea, para mí eran mis hijos. Traté de componerme en ese momento, de no pensar y terminar de almorzar. Sin embargo, siento que me quedé como en blanco, no hablé, me quedé en shock, no pude expresar nada, me quedé sin palabras y mi corazón se iba arrugando en ese momento y tenía como, mientras iba arrugando, iban creciendo un montón de preguntas increíbles en mi cabeza y no sabía ni cómo actuar, ni qué decir, ni siquiera qué hablar con Dios, ¿verdad? El lunes siguiente, eso fue viernes, el lunes siguiente yo llamé y me dijeron que tenía que esperar, este, que no había ninguna otra explicación, que mejor cuando viniera ellos hablaban conmigo, pero tenía que esperar a que me viniera la menstruación otra vez para hacerme algunas pruebas. Este, y en ese momento, si antes leía la Biblia, si tenía mi tiempo con Dios, eh, en ese momento me metí en la palabra de Dios, leía mínimo 10 salmos diarios porque yo sentía que mi corazón se estaba derritiendo así por dentro mío, dentro de mis huesos. O sea, era un dolor que no podía explicar en ese momento. Mi alma se sentía agotada, desolada, fatigada, o sea, como un engaño. De alguna forma, esta vez no sé por qué, me dolió más. Fue un dolor más profundo de cuando tuve los dos primeros abortos. No sé por qué. Humanamente también pensé muchas cosas. Yo creo que a uno se le empiezan a zafar los tornillos de alguna forma. Y yo decía, tal vez ellos los tienen y se los van a poner a alguien más les pagó. Eh, bueno, no sé, me empecé a pensar como mil cosas que tal vez son tonteras, pero en ese momento para mí eran reales. Leía la Biblia hasta el cansancio, hasta quedarme dormida, oía canciones que luego acá les voy a dejar cuáles canciones eran como no sé, mi fortaleza en ese momento y las escuchaba una y otra vez, apenas terminaban las volví a poner. Tuve que sacar una cita con mi doctor privado de ginecología, que es el especialista en fertilización, eh, para que me explicara, para hablar con él. Y esa cita fue solo para hablar y yo le conté todo lo que había pasado. Y al final de la conversación, mi doctor es cristiano y él me dijo, déjele eso a Dios. Dios le va a hablar, lea el Salmo 92. Bueno, y ese día abracé mi corazón, recogí todos los pedacitos de este corazón, llegué a mi casa, le conté todo a mi esposo y por varias semanas estuve con psicólogo también y me consumía la palabra de Dios. Yo empecé a leer, pero como atacada. Yo le decía a mi esposo que pues yo no soy una persona triste, ni tampoco una persona que padece depresión, pero yo sentía un dolor muy, muy profundo. Lloré mucho en los brazos de mi creador y Dios me consoló y cuando llegó el día que me vino la menstruación, agarré fuerza y ese día fui a la Caridad, al lugar donde no quería ir. Ese día la doctora me dijo, después de haber esperado no sé cuánto tiempo ahí en la sala, eh, me dijo, bueno, Evelyn, la vamos a revisar. Ellos me revisaron y luego me dijo, bueno, usted ya está próxima a cumplir 42 años y nuestro programa tiene esa edad como límite. Ahora tenemos que ser conscientes de que la calidad de sus óvulos no son las óptimas. Y era algo pues real, pero fue doloroso porque ya me lo habían dicho y ya me lo estaba repitiendo. Y además que si consideramos hacer este proceso,
otra vez puede ser que pase otra vez lo mismo. Y usted tiene que ser consciente de eso. Ella esperando como que yo dijera, sí, está bien, pero yo estaba muda nada más viéndola y, ok, ¿verdad? Eh, lo mismo nos va a decir el grupo, porque ellos llevan los expedientes de cada uno a una junta y como que semana a semana ellos revisan cómo van los resultados y todo el asunto. Entonces, vamos a llevar este caso a la junta y para ver qué se considera hacer con su caso. Y tal vez, bueno, por el estado emocional en que yo estaba en ese momento, para mí eso fue otra vez que me cachetearan y todo me pareció tan frío, como que yo era nada más un expediente, no era una persona con deseos y sueños ¿verdad? Y, y es así, o sea, lo único que le importan sus sueños es a Dios, ¿verdad? Eh, y yo deseaba tanto, tenía tanto deseo por, por un bebé, y yo decía, ¿y ahora qué hago con este amor? ¿Y hacia dónde lo vuelco? O sea, es súper complicado porque cualquiera puede decir, ya, pues, no era nada, eran unos embriones que estaban en el laboratorio, pero eran mis bebés, era mi sueño. Bueno, yo llegué a mi casa, le di a mi esposo, escribámosle a Dios, él es el único que nos puede entender en este momento. Y entonces, le dije, si Dios quiere que agarre fuerza para hacer otra vez el proceso, Dios me va a dar la fuerza, porque yo no quisiera, o sea, yo en este momento usted me dice, hágalo, yo no lo hago porque fue muy doloroso, pero yo sé que si Dios quiere, Él me va a dar las fuerzas y yo lo voy a hacer y yo estoy dispuesta a hacerlo. Si Dios quiere que saquemos un préstamo y lo hagamos por privado, de él lo hacemos, Dios nos va a apoyar en eso. Pero si Dios no tiene un plan para nosotros, entre sus planes no tiene un bebé, rindámoslo a Dios, ya, rindámoslo. Él es el que sabe, y Dios no es un Dios cruel. Yo estoy totalmente segura que si Él no tiene un plan, en sus planes, un bebé para nosotros, Él no nos va a dejar con ese sueño ahí guindado, con ese dolor. Dios es un Dios fiel y justo. Él va a transformar ese deseo en algo más. Rindamos todo esto a Dios y ya. Entonces, bueno, seguí leyendo la palabra de Dios desesperadamente. Pero también busqué mujeres en la Biblia que habían tenido ese tipo de diagnósticos, ¿verdad? Porque hay muchas que tuvieron mucho problema para concebir, que lloraron, que su alma estaba desgarrada y estaba con mucha tristeza. Me leí los evangelios muchas veces también, porque en los evangelios vemos muchísimos milagros que hizo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Y, y yo quería entender mucho de esos milagros, ¿verdad? ¿Qué pasaba ahí? Tal vez los había leído muchas veces porque eh, desde pequeña he ido a la iglesia y soy cristiana, pero nunca los había leído para mí, ¿verdad? Y la palabra es viva, ¿verdad? Entonces, cada vez que usted lee la Biblia encuentra algo nuevo y para mí fue así. Leí mucho de incluso cuando Jesús se iba de lugares y no hacía milagros, ¿por qué? ¿Verdad? Y las personas que estaban ahí, ¿qué esperaban? ¿Cómo aumentaban su fe o cómo fue su fe, ¿verdad? Eh, También leí o busqué información de mujeres actuales cristianas que habían tenido diagnósticos de infertilidad, y escuché a más de una dar su testimonio y me motivó muchísimo las prácticas que hacían, ¿verdad? De leer la Biblia, buscar a Dios y todo esto, y eso me ayudó mucho a sobrellevar ese dolor. Y bueno, mi esposo y yo escribimos lo que le pedíamos a Dios y le dijimos, díganos qué hacer, háblenos, díganos qué hacer. Y así estuvimos por 3 semanas con un deseo tan grande de escuchar la voz de Dios. Y si yo de algo estaba segura, era que Dios nos iba a hablar, nos iba a responder. No sabía qué respuesta nos iba a dar, pero yo estaba 100% segura que Dios iba a responder, que Él nos iba a decir qué hacer y que íbamos a escuchar su voz. Y bueno, los dos estábamos orando y de hecho en la oficina acá pusimos un montón de papeles así, Dios, háblanos, díganos qué hacer. Y adivinen qué, no me vino la segunda menstruación que estaba esperando para ir a la Caribe. Y quedé embarazada únicamente por el poder de Dios. Y esa es otra historia que les voy a contar en el siguiente podcast, de cómo fue mi embarazo. Eh, y con esta me despido.
Dios es bueno, Dios es fiel. Y les quiero leer este versículo. Para ese tiempo eh, me aprendí todo el capítulo del Salmo 139, porque cuando me despertaba en la madrugada y tal vez sentía un poco de insomnio y no me podía volver a dormir, este salmo me lo aprendí para repasarlo en mi mente, y de verdad Dios me ayudaba a volverme a dormir, a tranquilizarme y volver a sus brazos, ¿verdad? Y hay una parte que, este, del Salmo 139, a partir del versículo 13, que yo le decía a Dios, ¿verdad? Usted me formó, usted me conoce, usted sabe si hay algo mal en mí o no, ¿verdad? Eh, pero usted me conoce más allá que cualquier persona, incluso que yo misma. Y dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Nos vemos.